Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a darle paso a la última clase de este día, el día viernes 5 de junio. Hoy es una fecha significativa porque la semana concluye. Y entonces, al concluir nuestra semana, pues nos damos la oportunidad de tomar un pequeñísimo descanso, esperando que los alumnos terminen sus reportes de trabajos y nos lo manden. La clase de hoy es para el grupo de sexto B, modelos matemáticos, y como siempre hemos dicho, el tema que nos estamos viendo es el de la física aplicada o métodos matemáticos aplicados a la física. En este sentido, ¿qué es lo que se estudia? Pues las aplicaciones de la vida diaria, común, corriente, de lo que hace la gente y que puede medir de acuerdo a algunas reglas de la física. Por ejemplo, el trabajo, la potencia, la cantidad de movimiento o el momento, el impulso, la aceleración, la velocidad, la fuerza con la que se hace algo o con la que se requiere para mover algún objeto, cargarlo, trasladarlo y todo eso. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton y tan solo con ese elemento o esa herramienta, podemos hacer un análisis de muchas cosas. Por ejemplo, en la cuestión de la hidráulica, en la cuestión de la neumática, de la aplicación de las fuerzas neumáticas, hidráulicas y otras, la energía eléctrica, todo lo que esté a nuestro alrededor se puede cuantificar, se puede calcular y se puede manejar con cantidades específicas. Bien, entonces vamos a ver si hoy tenemos invitados a la clase de hoy, pero como ya es la última clase del viernes, creo que no habrá invitados. En fin, vamos a dar la clase como si estuvieran los muchachos presentes, pero es una situación relativa de desperdicio en el sentido de que se, se programa una clase de ciencia o de aplicación de la ciencia para la última clase del viernes, considerando que, bueno, si estuviéramos en la escuela, en el salón de clase, los compañeros, los alumnos, a esta hora están fastidiados, a esta hora ya quieren salir, a esta hora ya no ponen atención y por lo tanto, pues programar una clase de área de física, de matemáticas, de cualquier otra de las áreas de la ciencia, pues ya no es muy práctico, porque como siempre van a poner atención dos, tres o cuatro. Y entonces, hoy vamos a dar una clase así rápida para que cuando entren algunos alumnos ya estemos concluyendo y estemos solamente dando un repaso. Bien, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de la clase es resolver algunos ejercicios o problemas de impulso. ¿Qué es el impulso? Por ejemplo, en días anteriores, en la semana pasada, se vio a nivel mundial el despegue de una nave que pretende llegar o pretendió, ya están allá los tripulantes en la estación internacional, allá afuera. Pero lo que llama la atención es el tipo de construcción. No es una construcción común y corriente como la de siempre. No es como la del Challenger que alguna vez explotó. Y esta es un cohete que tiene una estructura específica y además una tecnología muy desarrollada con un valor muy alto. Entonces, la nave espacial tiene que despegar, tiene que subir y llegar a la estratosfera, a la cromosfera o la cronósfera, y entonces llegar y trasladar a la gente que va en la cápsula espacial. ¿Cómo lo hacen?
Y para desarrollar esa tecnología, para saber en qué momento exactamente se deben desprender las etapas que van previamente calculadas para que a lo largo de la trayectoria se vayan desprendiendo por etapas y agarren un nuevo impulso y entonces ese nuevo impulso sea el adecuado para que la cápsula espacial llegue a la estación internacional y además, pues las otras etapas, los elementos del cohete o de la nave puedan bajar con cuidado, no lastimarse, no destruirse y sean reutilizados, porque la tecnología actual pretende que algunas de esas naves espaciales se puedan reutilizar y de esa manera recuperar los costos tan grandes. Bien, la, la clase de hoy, como dice aquí, solución de problemas de impulso. ¿Qué es el impulso? Pues es ese empujón, ¿no? Es ese empujón que requieren emocionalmente cuando estamos deprimidos y que decimos, ya no puedo, ya no puedo avanzar, ya no se me ocurre ninguna otra metodología, ya hasta acá llegué. Entonces llega alguien y dice, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues mira, tengo ese problema. Ah, mira, hazle así. Y sugieren formas especiales de cómo hacer o resolver un problema. En este caso, es la misma cuestión. En física, en la aplicación de la física, hay varios caminos de solución. El que uno quiera y el que uno pueda, de acuerdo a la información que está por ahí suspendida en algún libro, en la internet, o por ahí perdida en algún apunte de las clases de alguna materia que ya cursamos anteriormente. Bien, ¿cómo va a ser este asunto? ¿Cómo va a ser este asunto? Pues vamos a ver la solución de uno o dos problemas. Vamos a ver cómo podemos resolver uno o dos problemas. A ver, híjole, está muy lejos, ¿no? Bien, un ejemplo dice así, una llave de tuercas de medio kilo, cae desde 10 metros de altura. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de movimiento? ¿Cuál es la cantidad de movimiento antes de tocar el suelo? Y entonces, la primera cosa que vamos a hacer es pensar, hola Daniela, buenas tardes. Muy bien por usted, niña. Estamos en la clase de modelos matemáticos y en particular una clase que está dedicada a resolver problemas de carácter físico, pero el tema principal es el impulso. Impulso, por lo tanto, cantidad de movimiento o cambio de momento. Entonces, todo eso está relacionado y si tenemos la habilidad de verlo, ¿cómo se dice? De visualizar, de saber cuál es el camino que llevamos, entonces lo podemos resolver. Hacía yo un ejemplo hace un rato, cuando alguien está deprimido, tiene un problema crítico y está ya todo así, desesperado, con ganas de no sé qué hacer, ¿no? Y llega un amigo y le pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así? No, es que tengo un problema así de crítico, y ya no sé cómo resolverlo. Y le dice el amigo, a ver, déjame ver, ¿qué puedes hacer? Ah, mira, si haces esto, esto y esto, obtienes este asunto. Mejor resuelve y haz esto, esto y esto y ves cuáles son los resultados. Y entonces cualquiera de los dos te va a dar un camino de solución. Y entonces el muchacho, pues incrédulo, hace cualquiera de los dos y resuelve su problema. Eso también se presta a los problemas de física o de matemáticas. Bien, entonces vamos a ver, dice así el ejercicio.
una llave de tuercas de medio kilo cae desde 10 metros. Lógicamente son 10 metros de altura. Y dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento antes de tocar el suelo? En este tipo de preguntas, casi siempre yo veo que hay ambigüedades. Cuando menciona antes de tocar el suelo, ¿cuánto antes? ¿Qué tanto antes? Si es un lapso de tiempo pequeñísimo, muy corto, se utiliza cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque el cálculo diferencial es una herramienta que nos permite calcular fenómenos en un pequeño espacio de tiempo y en un pequeño espacio de distancias. Bien, y entonces como aquí lo ponen así, casi ¿cómo se dice? Al valor mexicano, pues no necesitan ese tipo de datos. Y entonces dice, antes de tocar el suelo, sale pues. ¿Cómo se va a resolver y qué ecuaciones son las que tenemos disponibles? Pues las ecuaciones son las del 2 en particular. La primera es la del cambio de momento. Y entonces, en el cambio de momento, velocidad final menos velocidad inicial, pero no olvidemos que eso es equivalente al impulso. Ahí está. Cuando va a caer y lleva una cierta altura, pero ¿qué es lo importante para poder calcular esto? El momento, conservación de la energía, cantidad de movimiento. Nos dice que debemos calcular cuál es la cantidad de movimiento. Bien, y entonces, si está referido a la cantidad de movimiento, entonces hablemos de esta ecuación. Hablemos de la ecuación P, que es el momento, y entonces la masa por la velocidad. Ahí está la ecuación, masa por velocidad, pero lo que tenemos es primero altura, los datos, luego el peso o la masa de esa llave de tuercos. Entonces tenemos datos. ¿Cuáles son los datos? Pues la masa igual a 0.5 kilogramos. Luego, otro de los datos es la altura, 10 metros. Altura o distancia, es lo mismo, ¿no? Bien, ¿qué otra variable tenemos ahí escondida? ¿Cuál es la otra variable que tenemos escondida tratándose de este tipo de ejercicio? Pues está cayendo, ¿no? Dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento antes de caer o antes de tocar el suelo? Una llave de tuercas de 0.5 kilogramos cae desde 10 metros. Cae, nos sugiere que está tomando la aceleración de la gravedad. Y entonces, no estaba el dato, pero la aceleración de la gravedad son 9.8 ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Cuando hablamos de aceleración, entonces hablamos de unidades de tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué otros elementos hay escondidos? ¿Qué otros? Pues retomamos de nuestras clases anteriores los conceptos. En el péndulo, una masa o algo que está moviéndose, pero está atada a un hilo, cuando va en esta dirección, está desarrollando la energía cinética. Pero cuando llega a su punto máximo, que va a regresar, entonces ahí está como una energía potencial.
Y entonces está bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y entonces ahí, cuando observen que está acá y se le cae a una persona esa llave que pesa medio kilo, cuando está aquí y justo cuando va a empezar a caer, hay una conservación de la energía, ¿de acuerdo? Y entonces, en esa conservación de la energía, vamos a ver, aquí lo vamos a poner, conservación de la energía. ¿Y a qué se refiere que está conservada la energía? Pues igual que en el péndulo, la energía potencial en ese momento en que va a empezar a caer es igual a la energía cinética. ¿Vale? La energía potencial es igual a la energía cinética en ese momento en el que empieza la caída, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué nos va a servir eso? Pues para calcular la velocidad, porque la masa no va a cambiar. Observen, para calcular el momento, la masa no cambia, pero la velocidad es la que está determinada por la altura. Y entonces decimos que la energía cinética tiene una ecuación mgh, esta ya la vimos anteriormente, y luego la otra es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ahí están las dos energías, potencial y cinética, están igualadas. Quiere decir que ahí hay un concepto de conservación de la energía. Se está conservando. Bien, ahora, ¿qué es lo que buscamos en esta cuestión? Pues vamos, nuestra incógnita es la velocidad. Velocidad justo antes de tocar el piso, justo antes de que llegue, y entonces para poder calcular el momento. Bien, pues vamos a manejar esta ecuación desde el punto de vista algebraico. Ahí no lo veo. Sale. Entonces, vamos a manejar esta ecuación desde el punto de vista algebraico. Aquí, en esta parte. Entonces decimos que la masa por la gravedad por la altura va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, la masa, esta está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, observen que masa sobre masa es igual a 1, g por h igual a un medio de la velocidad al cuadrado. Aquí está. ¿Sale? Bien, debería haber escrito aquí. Bien, entonces masa entre masa es igual a 1. Por lo tanto, ya nada nos queda, observen de esta ecuación, que el 1/2, en esta parte de 1/2, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora sí vamos a utilizar esta sección de acá. Y entonces, 2GH igual a la velocidad al cuadrado. Observen, ya estamos aquí. Pero no nos interesa la velocidad al cuadrado, nos interesa la velocidad sencilla. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada en los dos lados y obtenemos la velocidad sencilla. Esto es álgebra, un medio de la gravedad por la altura. Bien, y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues a sustituir datos. Y entonces llegamos a esta ecuación que está aquí. Llegamos a esta ecuación que está aquí. Y observa cómo aquí pasa directamente, pero aquí es todo un proceso algebraico. Entonces, ya sustituimos, llegamos acá y vamos a sustituir los datos. Y entonces decimos que es la raíz cuadrada de 2 veces
9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 10 metros. Observa, metros por metros, metros al cuadrado, y aquí segundos al cuadrado. Cuando sacamos la raíz cuadrada, entonces quedan unidades sencillas. Y entonces son 98 por 2, 98 por 2, aquí lo vamos a hacer. Entonces ya tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 98 por 2. 8 por 2, 16. Llevamos una. 9 por 2, 18. Y 1, 17. Entonces, la raíz cuadrada de 176, la velocidad es la raíz cuadrada de 176. Por lo tanto, si fueran 200, entonces tendría un resultado. Como no sabemos y no tengo yo calculadora, entonces vamos a hacer la raíz cuadrada aquí. 176. La regla es que apartamos de 2 en 2, observa, y encontramos el primer elemento. El primer elemento es un número que multiplicado por el mismo se acerca a este. 1 por 1, 1. Y ya no tenemos nada. Bajamos el 76, pero aquí duplicamos. 1 por 2, 2. Hacemos un espacio aquí y otra. Ahora, pongan atención, en este espacio que está acá, tenemos que poner el mismo número. 2 por 2. Más bien, si ponemos 0 es 20 por 0. 21 por 1, 22 por 2, 23 por 3, 24 por 4. Y entonces, 23 por 3, 3 por 3. 3 por 3, 9. ¿Sale? Llevamos 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. Entonces, 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Y entonces, a 76 le quitamos 69, nos quedan 7. Subimos este número y buscamos el siguiente. 13, el doble es 26. Y aquí tenemos 7. Ya llegamos al extremo y bajamos 2 ceros. Y entonces, y entonces 260 por 0, 261 por 1, 262 por 2, 263 por 3, 750. Y entonces este es 2. Y entonces 2 por 2, 4. 6 por 2, 12. Llevamos 1. 3 por 2, 2 por 2, 4 y 1, 5. Y 1 sale. Entonces, este es el resultado, 13.2 metros. Y es el que vamos a poner aquí. 13.2. ¿Cuáles son los resultados? Metros sobre segundo. ¿Sale? ¿Cuáles son las unidades del momento? Kilogramos, metros sobre segundo. Y entonces, 13.2 por 0.5, pues es la mitad. Y entonces, el resultado es igual a casi 13.2, 6.5, 6.6 más o menos. Si no, lo hacemos aquí. 13.2 entre 2, 6, 6. 6.6 kilogramos metros sobre segundo. Esa va a ser la cantidad de movimiento que lleve en el casi momento del choque. ¿De acuerdo? Bien, ahí está. ¿Qué tan difícil es? Estuvo muy rápida la explicación, Daniela. No tanto. Sí está como que un difícil entender cuando empezó a la segunda parte. ¿Desde dónde? ¿Desde esta parte de la energía cinética?
Es que nada más es entenderle como que a los datos que nos está proporcionando y cambiarlo. Perfecto. Bien, sale. Entonces, no es tan complicado. Tómale una foto a esta sección de aquí, que es el camino de solución hasta este punto. Y luego de aquí nos vamos hasta acá y vamos paso a paso resolviendo. Llegamos a este punto más o menos. Entonces, ahí está. ¿Vas a seguir estudiando ya cuando termines tu bachillerato? Eh, Tal vez, bueno, no sé bien. Bueno, pero esto es una herramienta para poder resolver cosas en la casa. Bien, y entonces, después de que llegamos acá, a esto, se hace el cálculo de la raíz cuadrada en esta parte y se aplica a la ecuación que ya teníamos aquí. Se aplica velocidad 13.6, 13.2. Me equivoqué. Ah, no. Ah, no, entonces todavía ni siquiera lo calculo, creo. Ah, sí, ya está aquí. Ya está aquí. 6.6, porque aquí sustituimos la velocidad que se hizo del cálculo largo y entonces multiplicado por medio kilo de masa igual a 6.6. Entonces, una llave de tuercas que cae desde 10 metros, justo antes de tocar el suelo, va a golpear o va a tocar con una fuerza o una magnitud, se puede llamar, de 6.6 kilogramos metros sobre segundo. Es decir, medio kilogramo en 10 metros, ¡pum! 6.6. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando le cae alguna herramienta que no pesa mucho, pero desde 10 metros le rompe la cabeza. ¿Sí? Bien, vamos a este ejercicio. Calcula la cantidad de movimiento y la energía cinética de un automóvil de 2.400 libras que avanza hacia el norte a 55 millas por hora. Entonces, observa que los datos están en millas y libras y no nos pide transformarlo a kilogramos metros. ¿De acuerdo? No nos pide nada, nada de nada. Por lo tanto, vamos a trabajar con esas unidades de medición. ¿Cuáles son? Nos pide cantidad de movimiento y además nos pide energía cinética. Calcula la cantidad de movimiento. La energía cinética es esta parte de aquí. La energía cinética es esta parte de aquí. Un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Por lo tanto, de ahí, ¿qué nos pide? ¿Cuál es la energía cinética? Pues ya tenemos la masa y ya tenemos la velocidad. Son los dos datos que necesitamos para la energía cinética, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ponemos un medio de 2.400, son 1.200. Pero el problema está en la velocidad al cuadrado, 55 elevado al cuadrado. Y entonces ese sería ya con esto, resolvemos la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, un medio de 2.400 libras por 55 millas sobre hora elevados al cuadrado. El resultado nos va a dar la energía cinética. Bien. Y de la cantidad de movimiento, pues ya lo tenemos también porque es la masa por la velocidad
masa por velocidad, sencilla, y obtenemos el resultado. Masa, 2.400 libras, velocidad, 55 millas por hora, y automáticamente la multiplicación, 55 por 2.400 libras, nos da la cantidad de movimiento y no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema y llegamos al resultado de la manera ¡pium!, más rápida posible. ¿Cómo ves? Está fácil ¿no? La segunda parte está muy fácil. Nada más que el resultado van a ser en libras, por millas, por ¿qué? Segundos, ¿sale? Pero son concordantes las libras con las millas. Y entonces, mucho ojo cuando hablemos de las unidades en las que se expresa el resultado, porque la cantidad de movimiento o la energía cinética está dada en un sistema en kilogramos, metros sobre segundo, y en el otro, libras. ¿Cuál? Libra, pie, segundo. Libra, pie, segundo. Entonces las millas hay que convertirlas a pies y ahí es donde vamos a tener un poquito de problemas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo ves? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta, Daniela? No, profe. Sí vamos a seguir asistiendo la próxima semana a clases en línea. Es que me comentaron que ya no. Ajá. Bueno, pues yo creo que ya con hoy ya dejamos las clases en línea, pero sí yo te pido, por favor, que les hables a todos tus compañeros, a todos los de tu grupo, para que ya entreguen resultados, porque no quiero tener reprobados. ¿Y tú ya terminaste con todas tus tareas, con todos tus reportes? Profe, aún no. Pues entonces, ya para el lunes, pues ya no vamos a tener actividad de clase en línea y dedícate a hacer tus reportes, pero ya entrega, mira, así, rapidísimo. ¿Cómo ves? ¿Qué te parecieron las clases? ¿Qué te pareció la situación? Porque el próximo periodo, en octubre, estaremos nuevamente bajo este régimen, porque el COVID no se va a acabar. La gente sigue saliendo a la calle, sigue saliendo sin cubrebocas y va a llegar el momento en que todos, dentro de un año, 2 años o algún día, nos enfermemos de ese asunto. Y entonces tenemos que tomar precauciones como la gripa, va a ser como la gripa, nada más que esta un poco más agresiva. Entonces, cuídate, cuida a tu nena, cuida a la familia y ponte a trabajar, ¿de acuerdo? Ponte a hacer tus tareas. Y espero tus reportes. ¿Quieres decir algo a la clase? No, profe, gracias. ¿Nada de nada? Bueno, hable ahora o calle para siempre. Nos Profe. vemos. Gracias por tu atención.